Iván Chauquilaf, Express. Buenos días a todos. Respecto al punto que estábamos discutiendo acerca de la pertinencia de que sea el Consejo Nacional de CONADI el que sea una de las instancias que pueda solicitar la consulta, bueno, quizás sea necesario precisar que efectivamente existe el derecho de petición, que es un derecho que se ejerce, que esto no es una forma de limitarlo o restringirlo, pero también corresponde argumentar o presentar los argumentos que hay detrás de esta redacción. Ya es cierto que la representatividad del Consejo Nacional de CONADI este último tiempo ha sido bastante cuestionada y es un órgano que puede ser perfeccionado y tanto es así que hay varias ideas dando vuelta. Hay un proyecto de ley de Consejo de Pueblos que se ingresó al Congreso Nacional para ser tramitado en el gobierno anterior. Este gobierno también planteó la misma idea en la consulta original de institucionalidad indígena, pero hay que regular el tiempo intermedio, ¿ya? Y lo que demore en discutirse la ley, ese proyecto de ley, pueden pasar perfectamente la misma cantidad de años que ha transcurrido la discusión de la consulta, que ya llevamos como 3, 4 años discutiendo este tema, y ese plazo hay que reglamentarlo. En relación con esto, nosotros en este punto seguimos una recomendación que nos parece bastante razonable del rector James Anaya, que ha señalado en uno de sus informes que el Consejo Nacional de CONADI puede ser un punto focal importante para la participación indígena nacional, a nivel nacional. ¿Ya? No lo sostenemos nosotros, ni tampoco los miembros del Consejo Nacional, sino una persona o un tercero objetivo, ¿ya? Que nos parece razonable. Eso nos parece aún más razonable cuando leemos la ley indígena, que en su artículo 42 señala las funciones y atribuciones del Consejo de CONADI, y en su letra D señala que le correspondería estudiar y proponer las reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas o que les afecten directa o indirectamente. Es decir, una de sus funciones del Consejo Nacional es conocer proyectos de ley o medidas reglamentarias que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Es decir, es una de las competencias del Consejo Nacional. Eso no significa que se restrinja el derecho de petición, ¿ya? En cuanto a la mayoría absoluta para tomar la decisión, bueno, esa es la regla que se sigue en todos los órganos colegiados. La naturaleza de este consejo y una de las críticas que se le hace es que efectivamente no hay mayoría de los pueblos indígenas, ¿ya? Pero también hay que recordar que es un órgano que tiene la dirección superior de un órgano público, ya no de un órgano que sea propio de los pueblos indígenas, sino que un servicio público, ¿ya? En ese sentido, cobra importancia también esta competencia del Consejo Nacional de CONADI, toda vez que si no obtienen la mayoría absoluta para solicitar la consulta, efectivamente ellos levantan el punto en una etapa muy temprana, que quizás los representantes de los pueblos indígenas no van a tener conocimiento de los proyectos de ley o de las medidas administrativas que vamos a canalizar a través del Consejo Nacional de CONADI. Es decir, si bien si no logran obtener la mayoría absoluta para solicitar la consulta, sí va a ser un mecanismo de información a los pueblos indígenas para que ejerzan el derecho de petición consagrado en la Constitución y soliciten, cualquier persona indígena puede solicitar la realización de un proceso de consulta. Pero esa sería la lógica de esta propuesta. Muy bien, gracias Iván. Le toca ahora a don Marcial. Bueno, la verdad es que nosotros, al ver la propuesta del gobierno, nos pareció incluso que no calza dentro o sea, no se puede normar, nos causaba bastante complicación, por eso de hecho la suprimimos, o sea, ni siquiera es tema de que la CONADI sea o no representativa, exista o no exista, sean conscientes o inconscientes los indígenas que llegan ahí por votos también de otros indígenas, ese tema ni siquiera lo tocamos, ¿ya? Solamente que nos causa preocupación el hecho de que si la consulta ya asumida como un derecho, no puede quedar exclusivamente en manos y a criterio de discrecionalidad de un órgano, además que cuando se plantea de que, don Matías planteó de que no se puede obligar a un ministerio, por ejemplo, a hacer una consulta, o sea, a nosotros nos preocupa bastante eso, porque en el fondo queda sujeto a criterios. Ahora, el convenio resuelve eso de manera bastante concreta.
El convenio obliga a hacer consulta porque la consulta es un derecho toda vez que se prevea una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a nuestros pueblos, ¿ya? Y esa afectación directa, o sea, inmediatamente nos lleva a discutir qué es lo que es la afectación directa. El mismo consejo, el mismo comité de expertos ha señalado que la consulta de alguna manera se hace entendiendo que cualquier medida administrativa o legislativa puede afectar a los pueblos en medida o proporciones no concebidas por la totalidad de la población. O sea, sí hay una diferenciación bastante concreta, ya haciendo alusión a los pueblos indígenas. Por otro lado, yo creo que el debate debiera ir en dirección no de lo que existe, sino en lo que tenemos que crear. El convenio, cuando llega a Chile, cuando se instala, no llega para estar por debajo de otra norma jurídica que menoscaba nuestros derechos, al contrario. O sea, la Convención de Viena es bastante concreta cuando dice que no se debe invocar una normativa interna que restrinja nuestros derechos humanos como pueblo indígena. Por lo tanto, en esa dirección yo creo que si existe la voluntad política, aquí estamos construyendo incluso institucionalidad a partir del convenio 169. ¿Y eso qué significa? Que lo extraño de este artículo de la pertinencia y del órgano solamente exclusivo para iniciar el proceso de consulta, lo extraño es que los depositarios del derecho a la consulta no estamos diciendo nada en ese momento. Ahora, ¿cómo se resuelve? De alguna manera también lo han dicho en el tema, ¿cuándo procede la consulta? A lo mejor cuando lleguemos al tema de las medidas, cuando lleguemos al tema, por eso que nosotros de manera tangencial decíamos, vamos a llegar a eso, porque de verdad que este artículo nos parece prácticamente improcedente porque negaría incluso el principio de lo previo. La consulta tiene un carácter previo, tiene un carácter de buena fe. Por lo tanto, imaginémonos que hay un ministerio que decide no hacer consulta y dice, bueno, siga el órgano regular para que usted ejerza su derecho a petición. Siga los conductos regulares. Bueno, mientras seguimos los conductos regulares y burocráticos en este país, lo más probable es que ya a la hora de que se dé una respuesta oficial, el carácter previo pasa, ya no existe al considerar lo que es la consulta como derecho y como procedimiento. Entonces, de alguna manera eso a nosotros nos complicaba demasiado. Y lo demás es que también, obviamente, que yo creo que hoy día existe la CONADI. Nosotros no sabemos cuándo se va a acabar. O sea, si alguien de acá muy cuestionada estará, pero yo creo que está cuestionada desde que surgió. No solamente el último tiempo, digamos, señor Chauquelaf, desde que surgió, digamos, ha tenido serias críticas. No ha cumplido su función. Me parece bien que se lea una de las funciones del Consejo precisamente es presentar modificaciones legislativas, y yo le quisiera recordar que eso nunca se ha hecho. O sea, la CONADI nunca ha cumplido su función en ese sentido, excepto desde hace poco tiempo, hace más de un poco menos de un año, en que llegó un consejero que sí empezó a tratar de exigir que funcione el Consejo de la CONADI. No quiero dar el nombre. Por lo tanto, bajo esa línea y no sabiendo que en algún momento esto se va a acabar, nosotros sin algún otro artículo planteamos de que a petición de uno o dos consejeros se pudiera hacer, precisamente también para salvaguardar el tema de las mayorías. Porque no crea que tampoco también es fácil ahí que los consejeros indígenas nos pongamos de acuerdo. Ya a veces están más preocupados de las licitaciones que de efectivamente los derechos. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de derechos, va a ser más difícil también ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que salvaguardando todo eso, incluso no excluye a las instituciones representativas, que es otro principio que nosotros tenemos considerado en nuestro reglamento. O sea, cuando definimos institución representativa, no necesariamente tampoco es CONADI, lo sabemos. Por lo tanto, este artículo está como dejando de lado todo lo que ya hemos conversado en esa línea. Institución representativa, carácter previo, derecho a la consulta, etcétera, etcétera. Por eso, para argumentar eso, es que nosotros en nuestra propuesta habíamos sacado el artículo, porque lo reconsiderábamos en el tema de la medida, de las medidas a ser consultadas, etcétera, y en los órganos también que están obligados a hacer la consulta. Muy bien, gracias Marcial. Le toca el turno a la señora Ana. Ana Yao, mapuche.
región de la Araucanía, parece que hay que, porque si no me van a decir también santiaguina, región de la Araucanía. Primero, hacer algunas aclaraciones. Yo la verdad es que yo pienso que también tenemos que tener un cierto respeto aquí, disculpen que se lo diga, las personas que nos integramos tarde o llegamos, un poco tenemos que también respetar el trabajo que hicieron los lamianos. Yo llegué tarde ayer y en la cual me sumé a la propuesta que ya hicieron anteriormente los lamianos, porque me alcancé a incorporar parte de la tarde, incluso parte de las propuestas en algunos articulados, por eso tampoco he opinado, porque valoro el trabajo que hicieron también los delegados que llegaron temprano a sumarse al trabajo ayer. Ese es un tema. La segunda, yo creo que tenemos que abocarnos frente al trabajo a lo que venimos, y estamos abocados al convenio 169, su reglamentación futura que viene frente a esto. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos ya volviéndonos a perder de camino, partiendo de los propios indígenas. Estamos empezando a evaluar la CONADI, estamos empezando a evaluar el rol de los consejeros, el rol de los... Primero quiero decir de que, siendo parte, nos guste o no nos guste, la CONADI va a existir, porque hay una ley indígena que se llama 19253. Y créanlo, voy a ser una de las defensoras de la ley 19253, porque a nosotros nos costó constituir esta ley 19253 en los años 80. Muy difícil. Muchos dirigentes que aún se quedaron en el camino, se fueron al Huenumapu, como decimos, y otros se quedaron en el camino porque después se encontraron desconformes, y otros aún mantenimos y seguimos acá. Quiero aclararles sobre todo a algunos dirigentes que fácilmente llegan aquí y se atreven a sacar algunas conjeturas frente a la ley indígena. Y si no se leen, me gustaría que se leyeran bastante bien el artículo 42 de la ley indígena, el rol de los consejeros. Para algunos hermanos que han dicho, el artículo 42 en la letra D deja clarito, dice, estudiar y proponer reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas que le afecten directa o indirectamente. El rol de los consejeros. El D dice, sugerir a los diversos ministerios, ¿ya?, reparticiones del Estado, los planes y programas que estime conveniente aplicar a desarrollar en los beneficios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, quiero responder que aquí los consejeros no solamente se limitan a entregar propuestas y trabajo al interior solamente de la CONADI. El rol de los consejeros, y por esa razón en la cual hoy día yo estoy aquí presente, porque creo que aquí estamos haciendo política de país, política de Estado, política social en la que estoy. No estoy apoyando una ni otra moción acá, sino que los consejeros estamos electos para poder proponer política macro de los países, o sea, en este caso de nuestro país, como también estamos llamados a proponer políticas micros en las comunas y en las regiones. Por lo tanto, de ese punto de vista, existiendo la ley indígena, que es el único referente indígena en la que estamos presentes frente a esta discusión, a mí me extraña cuando que algunos lamienes fácilmente vengan aquí, caigan y digan que los consejeros representamos o no representamos. Algunos incluso hasta nos califican con los números de votos que sacamos, independientemente de los votos que saquemos, pero aquí estamos para proponer y discutir política macro. Lamien especialmente le hago un llamado y no nos perdamos, empezar a evaluar o no el rol que tiene. La CONADI va a seguir existiendo, digo, porque la ley indígena va a seguir existiendo. La ley indígena, lo que podemos hacer, llamo a los abogados, sobre todo indígenas nuevos y profesionales indígenas, lo que tenemos que perfeccionar, sí, a la ley indígena, y perfeccionar donde nosotros creemos que es importante, porque los parlamentarios, nadie habla de los parlamentarios cuando quieren hablar, y yo no he visto ahí salir en defensa en estas discusiones, cuando los parlamentarios, todos se unen para hacer modificación a la ley indígena, especialmente en el corazón de lo que es la ley indígena, artículo 13 sobre el tema de tenencia de tierra, ¿ya? Entonces yo creo que eso también no nos perdamos, yo quiero hacer ese llamado, y aquí no empecemos a discutir si los consejeros somos o no representativos. Es más, creo que los consejeros, yo quisiera hasta tomarme la palabra de algunos de los consejeros que no están presentes acá, son respetuosos frente a este proceso, independientemente ellos tienen sus aprehensiones,
pero hasta este momento ellos nos han dicho de que lo que están discutiendo aquí no sean a lo mejor